con lo que está pasando ahorita en la iglesia, ¿no? Con esta cuestión de coronavirus, que pues con esto queremos terminar, porque es lo que, cómo la iglesia lo está tomando, ¿no? Cómo la iglesia lo está afrontando y es un poco la experiencia que cada quien tiene en su iglesia con respecto a esto, cómo lo está llevando cada quien en su iglesia y qué es lo que Dios nos ha prometido en esto, ¿no? ¿Qué es lo que Dios nos ha... Porque esto está claro que en la palabra ya en muchas veces, ocasiones se habla acerca de que vendrían pestes y cosas como esas. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice que debemos de hacer en estas situaciones? Las promesas de Dios. Y junto con esto ha salido algo que es que quizás ya se estaba haciendo en muchas iglesias, pero que tuvo un auge bien fuerte en esta parte de la cuarentena, que son las iglesias online. Y aprovechando esto vamos a hablar de algunas formas diferentes de hacer la iglesia, ¿no? Sí. Entonces vamos a terminar con esto y pues no sé, ¿cómo han estado ustedes afrontando esto en su iglesia? Una de las cosas que se decía, bueno, en la iglesia y yo se los recalcaba, yo no sé qué es lo que va a pasar mañana, pero Dios sí sabe. Sí, claro. Yo no sé, no sabemos qué va a pasar mañana, pero Dios sí sabe. Entonces, si Dios sí sabe, en el lugar más seguro y más confiable es ir a su presencia y el poder decir, Señor, ¿qué es lo que quieres que hagamos, ¿no? Sí, claro. Y creo que esa es parte, ¿no? Yo creo que se vive cada día, ¿no? Se vive cada día y en oración se vive esto o esta situación porque Dios sabe lo que va a pasar mañana. Y creo que Dios tiene planes buenos para ti. Yo creo que Dios tiene planes buenos para nosotros. Él nunca piensa Él nunca piensa algo malo para nosotros, sino algo bueno. Y yo creo que Dios está trabajando en cada persona. Dios está trabajando en cada niño, en cada adolescente, en cada joven, en cada matrimonio, en esta situación. Creo que se está aprendiendo mucho. Y creo que tenemos que sacar lo bueno de esto. Y creo que lo que puedo yo decir del poder afrontar en esta situación es el poder creer en que Jesús tiene el control de todo, ¿no? Sí. Y eso está muy vinculado, muy reforzado con lo que dicen las autoridades, ¿no? Nosotros también nos sujetamos y nos sometemos a las autoridades, el poder decir, si se tiene que prevenir, pues hay que prevenir, pero también el pastor es también, de alguna otra manera, también es guiado por el Espíritu Santo. Sí. Y él también nos guía a poder decidir qué hacer, ¿no? Porque, pues, como les digo, nosotros no sabemos qué pueda pasar mañana, pero yo sé que Dios sí lo sabe. Entonces estamos confiando en Dios. Creo que estamos aprendiendo en este tiempo de que no estamos en casa, pero creo que también un fruto de lo que está pasando es esto, ¿no? ¿Sí? Este podcast, ¿no? Así es. El poder dar estas pláticas, aunque no lo crean, lo hemos hecho por varios meses, ¿no? Sí. En algunos meses, y luego conocimos también a Carlos Amerón, a Esteban, y por eso se está dando esto, ¿no? No fue así de la noche a la mañana, o que no nos llevamos, no, sino que realmente hubo algo anterior, algo en el pasado, previo, de poder hacer esto, ¿no? Y yo creo que, como les decía al principio, ¿no? En cada dificultad, si lo podemos llamar así, siempre hay esperanza, o siempre hay una oportunidad, o hay un propósito, ¿no? Entonces yo creo que nosotros como iglesia estamos expectantes a lo que Dios quiere hacer. Si es algo nuevo, pues estamos preparados o estamos preparándonos para eso, ¿no? Entonces, no sé, Esteban. Voy un poco más a la Biblia, 2 Crónicas 7. Salomón ya había terminado de construir el templo, ¿no? Y algo que me llamó la atención fue esto, ¿no? Cuando Dios le responde. Dice, luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, he oído tu oración y he elegido este templo como lugar para que realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes,
Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Sí. Creo que es esto, voy a esta filosofía o idea, si así lo quieren ver, como un papá. Como un papá también llega a un límite, ¿no? O sea, creo que todos de chavitos hicimos travesuras. A veces Sí, abusamos, bastante. como es, bastante. Abusamos de la gracia, ¿no? Que también nuestros papás tenían. Sí, sí. Y siempre llegó un punto de corrección, ¿no? Un punto de, yo te enseñé esto y debes aplicarlo a tu vida. Y creo que algo que hasta cierto sentido, yo lo veo así, que es un llamado de atención en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, llegamos al mismo punto con Leslie, es algo que él dijo, me gustó bastante, que se ha dejado mucho el discipulado, ¿no? Sí. El discipular, el amar a las personas, ¿no? A veces iglesias queremos que se llenen las iglesias, pero ¿qué tanto conocemos a las personas? Por ejemplo, algo que decía Jesús, ¿no? Yo soy el buen pastor conoce. Mis Sí. ovejas Sí, conocen mi voz, ¿no? O sea, fue un llamado de atención a eso. Sí. Y también un llamado de atención porque hemos dejado que llevar el evangelio, ¿no? De predicar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Jesús. Sí. Predicar acerca de Jesús. O sea, ¿por qué? Porque al fin y al cabo toda la Biblia, toda la teología bíblica nos habla de que se trató de Jesús desde el principio hasta el fin, ¿no? De que se trata de Jesús. Entonces, ese es otro, ¿no? No sé si lo ven así, o sea, fue como una corrección en el sentido de decir, iglesia, ¿qué están haciendo, no? Se están perdiendo la bendición de lo que están haciendo. O sea, yo les enseñé a que llevaran fruto, ¿no? A que dieran fruto, a que cosecharan, Sí. a que cimentaran. Y Pablo decía, ¿no? Yo sembré, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento, ¿no? A veces solamente queremos, hey, visítanos, ¿no? Y ¿cómo te sientes? Bien. Y ya, ¿no? No hay más allá, ¿no? No nos preocupamos por más allá como líderes a veces de que nuestros chavos lleguen a ese punto de que tengan esa pasión por Dios, Sí. ¿no? De decir, oye, bro, fíjate que Dios me habló. No manches, qué chido se siente cuando un chavo te dice eso, ¿no? Fíjate que sentí que Dios me dijo esto, ¿no? Y vas a la palabra y ahí está. ¿Y cómo te sientes, no? Y bien chido, ¿no? Esa conexión como se ha perdido también. Ahora, ya para terminar con esto de la enfermedad y todo esto, en cuanto a mi postura de las reuniones, la Biblia nos enseña también que tenemos autoridades y hay que obedecerlas. Toda autoridad fue puesta por Dios. No hay más, no se cuestiona en ese sentido, ¿no? O sea, como cristianos, nuestro deber es orar por esas autoridades, que Dios les dé la sabiduría para tomar las decisiones correctas, aún en gobiernos tiranos, ¿no? Porque han existido durante toda la historia de la humanidad gobiernos muy tiranos, ¿no? Pero Dios no ha dejado que su pueblo perezca. Así. Una de las cosas que ahorita leíste en ese versículo, de eso sí quiero, yo de mi parte no sé ustedes qué opinen, pero nunca vamos a cambiar la iglesia por otro tipo de iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí decía, yo construí este templo para mí. Y siempre Dios ha querido habitar en los corazones, pero también ha querido habitar desde los inicios en Israel. Quería habitar en un templo, quería habitar. A veces pensamos que podemos cambiar no es un edificio tampoco. No es algo de 4 paredes para que no me lo malentiendan. Pero Dios siempre quiere habitar. Nunca vas a cambiar una iglesia con un pastor a algo simple como una iglesia que puede moverse por sí sola. Sino siempre debe haber un pastor que guíe. Un pastor que esté ahí. Un pastor que esté... y como decía esta palabra, yo hice esto para que extranjeros vengan y adoren, para que ustedes vengan y puedan ofrecer sacrificios. Sí. A veces hablamos de iglesia online, porque es lo que te decías ahorita, pero hay iglesia online o hay otro tipo de iglesias que han estado en muchas estrategias, han hecho mucha iglesia y todo eso, pero siempre
un pastor guiando. Sí. Porque el pastor es Jesús. Sí. Nuestro main pastor es Jesús, pero nunca vamos a cambiar ese concepto. Porque a veces decimos, es que, muchos dicen, es que sabemos que Dios no está habitando en 4 paredes, ¿no? Y a veces lo he escuchado así. Y sí, también tengo ese patrón. Pero nunca vamos a cambiar el concepto de iglesia, porque sé que Dios trae bendición, trae sanidad, trae cuando nos reunimos. Sí, claro. Y como decía aquí, puede ser que pueda cambiar el concepto de iglesia a pequeños grupos, porque pues hay una tendencia muy fuerte, ¿no? Pero siempre debe haber ese concepto bíblico, ese principio bíblico de poder decir, tenemos que reunirnos, tenemos que orar, una oración colectiva, una visión colectiva, algo que Dios, donde Dios, porque eso fue un mandato donde Dios iba a bendecir a Israel y a todas las naciones de la tierra, porque dice, y vendrán naciones para adorar aquí. Y cuando Jesús vino y le dijo a sus discípulos, estén en oración juntos, porque yo vendré con el Espíritu Santo. ¿Por qué les dijo? No, ¿por qué no les dijo, oye, váyanse y estén orando en sus casas, ¿no? O estén orando en sus casas. No, reúnanse, oren, porque el Espíritu Santo vendrá. Y cuando el Espíritu Santo vino en el Pentecostés, dice que hubo más de 3,000 personas convertidas. ¿Por qué? Porque realmente Dios quiere no olvidar lo que yo quiero decir es no olvidar ese concepto, el poder decir que la iglesia es la iglesia. Podemos decir la iglesia online cuando pasen circunstancias así, pero siempre debe haber alguien que esté guiando a la iglesia. No sé qué es lo que opinan ustedes en ese sentido. Yo concuerdo en el sentido de que la iglesia no es el edificio, es un templo. De hecho, la iglesia, pues todos sabemos que viene del griego eclesia, ¿no? Que significa una asamblea donde se tomaban acuerdos, ¿no? Para en pro de tu sociedad, en pro de la gente que te rodea, con la que tú vives. Y yo en lo personal, desafortunadamente, creo que eso sí se ha perdido un poco, y creo que hemos caído en una mentalidad de templo y a veces nada más encerrarnos y estar en nuestras 4 paredes, y nos hemos olvidado de ir y mostrar el amor de Dios a los pobres, a los necesitados. Sí se hace, porque se hace en nuestra iglesia, en el grupo de jóvenes a veces lo hacemos, pero creo que es como muy esporádico, ¿no? Cuando debería de ser un estilo de vida de la iglesia, de dar, ¿no? De dar, de desprenderse, de mostrar el amor de Dios, la misericordia, todo lo que es Dios, ¿no? A través de acciones, de hechos, no nada más de palabras. Y sí, yo sé que nosotros aquí estamos convencidos de que nuestra salvación no va a ser por obras, que es por fe, pero es bien clara la palabra de Dios cuando dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, tanto la fe como las obras deben de ir de la mano, y no podemos hablar de un Dios amoroso, un Dios de gracia, un Dios misericordioso, de bondad, si nosotros no lo demostramos a través de nuestros hechos, ¿no? Ahora, yo también creo que la iglesia debe de estar dirigida por Dios, pero yo no soy de la idea de que solamente sea un pastor el que dirija la iglesia, porque en la Biblia, cuando te habla acerca de los ministerios, nunca te habla de un solo pastor, siempre dice pastores. Y en los antiguos textos, cuando te habla acerca de cómo debería de ser como la jerarquía o la forma de organización de una iglesia, tú te puedes ir a cualquier como pues estudio o enciclopedia o investigación de cómo era la iglesia en ese entonces, y las iglesias del primer siglo nunca fueron dirigidas nada más por un solo pastor. Era un grupo de 12 ancianos que eran los pastores de esa iglesia, y juntos ellos 12 tomaban las decisiones que se tenían que, valga la redundancia, que tomar para llegar al propósito que Dios tenía para esa congregación, que es algo que desafortunadamente se ha desvirtuado un poco, y no vamos a generalizar, ¿no? Porque no vamos a decir que todas las iglesias, ¿no? Pero pues sí, el 51%, que serían la mayoría, sí caen en eso, ¿no? De que solamente se dirigen por un pastor,
y que es ese pastor el que toma las decisiones y el que dice es que esto se va a hacer porque yo soy el pastor. Y lo hemos visto, bueno, al menos yo hablo de mi experiencia personal, sí me ha tocado en la mayoría de las iglesias que he estado, eso, ¿no? El decir es que yo soy el pastor y se hace esto porque yo soy el pastor. Y cuando yo vengo a la Biblia, veo la vida de Jesús, veo sus enseñanzas, veo las enseñanzas de Pedro, es algo totalmente contradictorio, ¿no? Pero sí, también estoy de acuerdo en que sí, la iglesia debe ser dirigida por gente que Dios levante, que Dios ponga en ese lugar y que digan, ¿saben qué? Ustedes van a dirigir a esta congregación al propósito que yo quiero para ustedes. Porque como volvemos a lo que hablamos al principio, ¿no? Yo sé que todos aquí, pues la mayoría pues, somos de otras iglesias, a excepción de Esteban y yo, y a lo mejor en la teología podemos tener casi todo en común, pero a lo mejor pudiesen haber cosillas que a lo mejor uno piensa diferente, otro la ve de otra manera, pero que a final de cuentas, ¿cómo me explico? Que a final de cuentas tenemos el mismo espíritu, que buscamos no dividirnos, ¿no? Sino esas pequeñas diferencias, tratar de buscarles a ver, oye, es que yo pienso así, es que yo veo así, ok, ¿cómo podemos hacer para no dividir la iglesia y mejor en una actitud de madurez, en una actitud de mansedumbre y de aprendizaje mutuo, el decir, ok, vamos a empatar las ideas y vamos a tratar de buscar la mejor manera de tratar de caminar juntos y en armonía, ¿no? Porque como lo vemos, y Aviam lo ha dicho mucho, ¿no? Podemos estar unánimes en un mismo pensamiento sin la necesidad de estar juntos, sí. Pero también podemos estar juntos y divididos por el pensamiento, ¿no? Entonces, en lo personal creo que esta situación del coronavirus y de la cuarentena nos han obligado o nos están obligando y orillando a realmente retomar la esencia de lo que es la iglesia, ¿no? Y salir de las cuatro paredes. Algo que decía Dante Gebel en un video que subió, que a mí me impactó porque es verdad, o sea, en estos tiempos de crisis es cuando más se debe de levantar la iglesia, es cuando más nos debemos de dar a conocer, es cuando más se debe de notar el poder y el amor de Dios, ¿no? Y no es aquí para levantarnos el cuello ni decir, nosotros estamos haciendo esto o aquello, ¿no? Pero, por ejemplo, de nuestro corazón salió a través de ese mensaje que dio Gebel, el decir, ok, bueno, está bien, vamos a aceptar el reto, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Y apenas ayer nos pusimos de acuerdo con unos brothers ahí de la iglesia, compramos papel, despensa, preparamos 6 despensas, 7 despensas para regalárselas a hermanos que les está pegando esta situación de la cuarentena, que no pueden salir a trabajar porque o sí salen a trabajar pero no están teniendo ventas por cómo está ahorita toda la situación, ¿no? Y entonces la palabra de Dios dice que si tú ves a tu hermano que está pasando necesidad y solamente le dices, hey, Dios te bendiga, vete a Dios contigo. Pero si tienes la posibilidad de hacerle el bien y no lo haces, estás pecando, ¿no? Sí. Entonces, creo que es una buena oportunidad que tenemos ahorita. Bien claramente dice la palabra de Dios que todo obra para bien de los que le aman, y tal vez esta situación no pareciera que obra para bien, pero si lo vemos a través de los lentes de Jesús, de Dios, sí obra para bien, ¿no? Nos está enseñando muchas cosas, nos está enseñando a ser más solidarios entre nosotros, más humanos, más fraternales, menos egoístas, ¿no? Y algo que también me he dado cuenta es de que esta situación realmente hace brotar lo que hay en los corazones de las personas, ¿no? Porque he visto gente que sin una crisis a lo mejor es como, pues como medio indiferente, ¿no? Sí. Pero de repente viene este tipo de situaciones, crisis y eso, y no sé qué pasa, como por arte de magia, pero sabemos que es Dios, que como que toman esa actitud de, ok, vamos a solidarizarnos, ¿no? Y yo creo que esto nos está ayudando para bien, lo creo, a tal punto volvemos a lo mismo que, véanos, aquí estamos tomando la iniciativa de iniciar este podcast para hacer de bendición a todos los que nos están escuchando, y vamos por más, ¿no? Creo que hay muchas opciones ahorita que
algo que comentaba yo con mi prima ahorita en la mañana es que yo le decía, ¿te estás dando cuenta cómo la cuarentena está poniendo bien creativa a la gente? O sea, videos, memes y cuanta cosa en redes sociales. Y te decía, ay, tenía ratísimo que no me reía en el Facebook con tanta ocurrencia, ¿no? Y yo le decía, espero que también los cristianos nos sirva esto para despertarnos, activarnos y ver, ¿no? Cómo podemos ser o marcar la diferencia en medio de esta situación, ¿no? Pero creo que sí, esta situación de la pandemia nos está ayudando para bien y creo que va a seguir ayudándonos para bien todavía más adelante. Sí, pues yo creo que lo que no podemos hacer es irnos a extremos y señalar, ¿no? Sí. En este caso, cada iglesia, cada pastor, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le indica, toma la decisión que tiene que tomar. Así es. Y no podemos juzgar y decir, no puede alguien creerse superior y decir, es que yo tengo más fe porque nosotros vamos a hacer el culto, la reunión, y otro decir, no, ustedes son irresponsables por estar haciendo, ¿no? Cada quien, hasta donde yo puedo entender. Y otra de las cosas es que creo que tenemos que aprender nosotros a ser obedientes, ¿no? Y saber que estamos, pues, como dices ahorita, no haciendo lo que un pastor dice, sino la voluntad de Dios, a fin de cuentas. Yo creo que tiene culpa la iglesia y algunos pastores, en este caso, sobre lo que comentabas. Muchas iglesias han hecho de pastores, han formado pastores de este tipo, ¿no? Porque la iglesia mismo los idolatra y casi lo tienen en un pedestal y dicen, es que casi pastor es Dios, ¿no? Y por causa de que la iglesia lo ha hecho así, y muchos pastores también no han puesto un límite y dicen, bueno, pues me siento bien que me estén adulando y me estén haciendo. Entonces creo que tanto pastores que no han puesto un límite y han aprovechado de eso están en un error, tanto iglesias que no se dan cuenta y están formando a este tipo de pastores, ¿no? Pero ese es un tema que creo que pasa en muchos lados y al final de cuentas la importancia del lugar físico, eso es lo que yo creo que puedo rescatar ahorita. Desde que Jehová le habla a Moisés y le dice que quiere un tabernáculo, vemos con qué detalles se lo pide, ¿no? Entonces esa indicación de que Dios sí quiere un lugar, porque si no le hubiera dicho, pues construyeme algo ahí donde yo pueda. Pero le dice las medidas, le dice qué tiene que haber adentro, de qué material va a ser cada cosa. Y de lo que viste. Y de eso, ¿no? Entonces, o sea, es porque es específico, ¿no? Sí. Y vemos toda la historia de eso, o sea, imagínense, luego va desde el tabernáculo de Moisés al tabernáculo de David. Pasó mucho tiempo, ¿no? Entonces, luego estuvo el tabernáculo de David y algo que me parece curioso a mí es por qué después Dios, cuando habla y pide y dice que se va a reconstruir el tabernáculo de David, ¿por qué específicamente el de David, no? Creo que después del tiempo de Moisés vino todo el periodo de los jueces y ahí hubo tabernáculos también, porque el pueblo de Israel, donde quiera que iba, edificaba tabernáculo. Pero ¿por qué? O sea, ¿cuántos jueces hubo después de esto? Si nos ponemos a contar, los jueces, está Sansón, ¿quién más ayuda? El de los 300, Gedeón. ¿Qué más? No sé si es Josafat. No, el niñito. Josafat. Había un niñito. Según yo recuerdo, no recuerdo bien el nombre, pero era uno que tomó el reino muy bien. Jueces Débora, que gobernaron cierto. Israel: Otoniel, Ahot, Samgar, Débora, Gedeón, Abimelech, Tolá, Jair y... Ahí nomás ya son, ¿qué? Ya. Como 9. 9 jueces. Y en todos estos hubo tabernáculos, pero ¿por qué Dios está o dice después que quiere reconstruir el tabernáculo de David? Centrado, ¿no? Creo en el tabernáculo de David, porque creo que fue uno de los... Bueno,
de que escuché un amigo que estuvo compartiéndonos apenas y nos dijo, se oye tan simple, pero la idea más lógica que se me ocurre es que fue el lugar donde él se sintió mejor, ¿no? Donde él pudo decir, aquí me sentí bien estando en el tabernáculo. Pero vemos la importancia que tiene, ¿no? Igual un tema que vimos apenas y un versículo que creo que me ayudó mucho a entender todo esto. Dice 2 de Crónicas 20:9, y hablando de un tiempo difícil que estaba pasando el pueblo de Israel y era Josafat el que estaba ahí enfrente, que estaban ellos siendo atacados, ¿no? Pero en medio de todo esto, él dice, si nos viene algún mal, espada, juicio, o dice aquí en esta versión, epidemia, o hambre, nos presentaremos delante de este templo y delante de ti, porque en este templo se adora a tu nombre, clamamos a ti y tú nos escucharás y nos salvarás. Entonces, con esto yo no estoy diciendo que somos, ¿cómo es la palabra? Que pretendemos ser, se me fue. ¿Religiosos? No. Aparte de religioso, cuando eres fanático. No estamos diciendo que somos fanáticos y no nos vamos a encerrar en la iglesia solo por fanatismo, porque no se cumple el verdadero propósito, ¿no? Y esto va para las personas que igual y creen que es solo que esto lo ven como un tema de esto es persecución y nos quieren sacar de la iglesia y casi se creen héroes por decir yo voy a estar en la iglesia, ¿no? No se trata de eso, hay que ser responsables. Yo creo firmemente que hay que ser responsables de esta situación y decir, ¿sabes qué? Y hablando de esto, creo que preguntamos, ¿no? Que cómo estábamos cada quien pasando esta situación en nuestra iglesia. Nosotros hicimos la recomendación de que no asistan, que se queden en casa. Vamos a tratar de usar esta herramienta que es la iglesia, hacerlo en línea. Pero también estamos conscientes de que hay personas adultas que no saben manejar esto y de internet, que no pueden conectarse, o personas que quizás no son adultas pero están ajenas a esta tecnología y pues con la confianza en Dios y esperando que todo esté bien, pues va a estar quizás abierta la iglesia con todas las medidas necesarias, ¿no? Entonces eso fue lo que también por obediencia se nos indicó al pastor a la iglesia, y es lo que estamos nosotros siguiendo. Como lo hicimos este domingo, fue dejar mucho espacio entre sillas y estar desinfectados para poder entrar y también evitar todo contacto, ¿no? No saludarse, no estar y tratar de hacerlo breve para poder irnos y estar en ese tiempo. Entonces, si se puede y podemos, como dice este versículo, presentarnos delante del templo para darle honra y gloria a Dios en medio de todo esto. Porque una de las cosas que aquí dice que les dio la victoria después fue la alabanza, sí, y la adoración. Entonces, sí, creo que podemos escuchar palabra en línea pero es diferente al poder nosotros proclamar honra y gloria a Dios en un lugar, ¿no? Y para terminar, ya no pudimos quizás abarcar ahorita, igual si alguien más quiere concluir con todo esto, pero ir terminando mi comentario, creo que sí va a haber muchas formas quizás, ¿no? Por ahí hay varias personas que por ejemplo rentan lugares, creo que Esteban me platicaba un poco y ahorita si nos quiere hablar más de esto, lugares donde solo se reúnen una ocasión ahí y yo creo que por ejemplo la Biblia nos habla de las sinagogas, que era una forma también de reunión y que era móvil, ¿no? Y quizás había puntos donde había sinagogas y se podían reunir. Yo he visto, la otra vez tuvimos la oportunidad de estar en una, pues como una manera de información y de estrategias de las iglesias, y alguien nos compartía que están teniendo una manera de crecimiento a nivel mundial
y la forma en que lo hacen ellos es con reuniones en casas y al final de cuentas en parte están ellos alcanzando personas, ¿no? Y solo tienen grupos de 10 y se reúnen, adoran y comparten la palabra. Claro que hay un pastor, como decía Esli, ¿no? Toda visión creo que viene de parte de Dios a un pastor y este se encarga de poder guiar a todas las ovejas en este caso, ¿no? Y creo que sí hay estrategias, pero sí siempre el hecho de que esté el lugar ahí en el que tú sepas, no decir que Dios está ahí, ¿no? Pero en el que te puedes reunir con más personas. No por algo dice el libro de Salmos que para Dios es hermoso ver habitar a los hermanos juntos en armonía, ¿no? Entonces, si para Dios es hermoso ver eso, quiere decir que le agrada que estemos. Si no, cada quien pudiera decir, pues me quedo en mi casa y aquí adoro y aquí hago todo. Creo, ya para ahora sí cerrar, que el detalle es que muchos toman este tiempo como un descanso de la iglesia y no están pues dejando que haciendo algo, ¿no? Así es. O sea, creo que no podemos solo decir, bueno, van a transmitir la iglesia y yo que me siento en mi casa, compro mis palomitas y veo la reunión. Me pongo aquí, a chatear, ¿no? También. Creo que ahí va a ser Sí. un detalle en que sí, es un recurso y si es necesario lo hacemos, pero tengo que hacer algo más, ¿no? Como iglesia. Como yo, iglesia, que parte de un trozo de la iglesia que estoy en mi casa, tengo que accionar y decir, ¿saben qué? Desde aquí voy a ayudar a mis vecinos, voy a hacer esto, ¿no? o los invito, pero no verlo como un descanso, sino saber que tengo que seguir trabajando en la obra, porque el peligro va a ser ese, ¿no? Que muchos digan, ¿sabes qué? Bueno, pues cómodo, van a transmitir la iglesia, me pongo mis chanclitas y mi ¿Y short no creen que también aquí todo esto sería como que realmente Dios quiere ver quién realmente le busca también de corazón? Porque me gusta tu teoría y creo que Para cerrar y porque si lo vemos desde este lado, o sea, como dice Avian, ¿no? A alguien se le podría hacer bien fácil y bien cómodo decir, sí, chido, ¿no? Pues voy a ver la transmisión online, me voy por mi coquita, mis papitas y eso. Pepsi, por favor. Pepsi, por favor. Pero también podemos encontrar el otro lado, ¿no? Quien realmente se diga, no, yo tengo mi compromiso con Dios, mi devoción, no importa si es por el internet, sí. ¿no? Porque también yo he visto, ¿no? De gente que sí se reúne así en línea y están en sus casas y realmente sí se puede sentir la presencia de Dios. Obviamente yo también soy de la idea y del pensamiento que el calor humano no se puede sustituir con nada, ¿no? Claro. De hecho, científicamente está comprobado que el ser humano no está diseñado para estar solo, sino para estar en comunidad, ¿no? Y podemos ver otra vez ahí que Dios no se equivoca, ¿no? Que Dios nos creó para estar en comunidad. Y la palabra de Dios dice que Él mismo quiere tener comunidad con nosotros, ¿no? Pero sí, ¿no? Es algo que yo me estaba planteando, ¿no? No también servirá esto y Dios quiere ver también quién realmente sí le está buscando en espíritu y en verdad y de todo corazón. También algo que es importante y que decía Esli es el discipulado, o sea, sí. Cuando tú discipulas bien a tu iglesia, por ejemplo, en nuestro caso que somos líderes, creo que nuestro mayor ejemplo de un buen líder es Juan el Bautista, ¿no? O sea, Juan el Bautista los alimentó en el sentido de decirle, el que viene después de mí, ¿no? Preparando el camino. O sea, sabiendo que nosotros solo somos el amigo del esposo, ¿no? O sea, hasta ese sentido. Pero te digo, el discipulado, un buen discipulado va a hacer que las personas lleguen a ese punto de convicción, de sentir, de estar frente a un televisor, frente a tu pantalla, frente a tu celular, tu tablet, no sé, lo que agarres, y tomar el tiempo en serio, ¿no? En serio, sí. De decir, sé que no podemos por ahorita estar juntos, ¿no? Por recomendaciones y todo esto, pero sé que estamos unánimes en un mismo espíritu. Exacto. Un buen discipulado va a hacer que las personas, su convicción sea, sí, cierto, ok, no podemos estar juntos, pero desde mi casa estamos unánimes, pero estamos centrados en que se va a tratar de Jesús, adorándolo, proclamando su nombre. Por ejemplo, algo que decía
speaker, decía, no es que cerremos la iglesia, solo cambiamos el formato, ¿no? Y esa idea sí está media loca, pero es verdad, o sea, se cambió el formato de hacer iglesia, pero es que también la Biblia dice que compartían el pan en las casas, ¿no? Y en el templo, entonces, pero también en las casas, ¿no? O sea, otra forma también de hacer iglesia. Entonces, el buen discipulado va a ser que cuando tú estés concluyendo esto, que cuando tú estés en tu casa, puedas poner el enfoque en lo que es Cristo. Sí, yo creo que la manera de verlo así es que no estamos, como dices, cerrando la iglesia, sino la estamos, vamos a decirlo, esparciendo, ¿no? Y cada quien es parte de la iglesia, cada quien es si lo vemos de esa manera, cada quien es un trozo de la iglesia, y lo que estamos haciendo es que la iglesia simplemente se está esparciendo y cada quien tiene que hacer ser la iglesia, ¿no? En su casa. Sí. Es decir, irte con esa idea de decir es que no estoy en el edificio, pero soy la iglesia. Y desde aquí de mi casa, o sea, no estoy descansando. O sea, tengo que ser la iglesia aquí donde estoy. Mi tiempo de iglesia. Es mi tiempo de iglesia. Entonces creo que si lo vemos desde esa parte, es súper válido todo esto, ¿no? Y sobre todo por la cuestión de que hay que ser precavidos, ¿no? Por respeto a las personas, de que pues no tratar de salir de esto lo más pronto posible, ¿no? Entonces si hay indicaciones de que se tiene que hacer, hay que obedecer. Y en medida de que se pueda, si hay la oportunidad y se puede, pues qué bueno por los que podemos o se pueden reunir. Y como dije al inicio, esto sin señalar, ¿no? Creo que si hacemos esto va a ir y ahorita hablamos de pastoristas, no es para poder señalar, sino para poder aprender juntos, porque realmente creo que vamos hacia allá, ¿no? Vamos todos juntos hacia allá y creo que queremos prevenir, ¿no? Y como lo decía, yo también creo que la iglesia empieza desde casa, ¿no? Sí. La iglesia, yo cuando digo de un pastor, no es por el título que tiene, sino por la función y por lo que Dios depositó en la persona, ¿no? Y yo creo que los padres son los primeros pastores de las familias, ¿no? Entonces, y yo creo que parte de eso, ¿no? Y no es que, y yo lo veo así también, tienen una casa, pero no es porque la casa sea las de 4 paredes de la iglesia, sino porque realmente ahí es donde se enseña. Sí. Porque es una parte fundamental, y como creo que lo dije ahorita, del discipulado, ¿no? La enseñanza parte y es de la familia. Sí. Y la iglesia es una familia. Sí. Y todo parte de eso para poder salir, para que nuestros hijos o para que toda la familia de la iglesia pueda salir y pueda evangelizar y pueda dar todo, ¿no? Pero la enseñanza parte del núcleo. Sí, claro. Y entonces sí, como decía, había mucho ya, los títulos se les sube a la cabeza y cada uno es libre de hacer lo que piense, ¿no? Pero creo que Dios nos está enseñando a que tenemos que unirnos. Sí. Pero también tenemos que empezar por nosotros, ¿no? Sí. Y todo lo que decimos es porque porque nos lo decimos a nosotros, ¿no? Sí, no porque sea de un pastor, no, sino que primero es el poder decirnos a nosotros, ¿no? Y yo creo que Dios quiere llevarnos de menos a más en cada iglesia, pero creo que Dios nos está enseñando ahorita de parte de la familia, ¿no? Y yo creo que ahorita papás están siendo también procesados en la familia, ¿no? Por decir, ¿qué voy a hacer 40 días con mis hijos, ¿no? Con mi familia, ¿no? Y yo creo que Dios nos está llevando a oración, a la oración, el estudio de la palabra. Lo que le decía a los líderes, somos influencia. La cuestión, ¿eres una influencia positiva o una influencia del reino? Para no decirlo filosóficamente, ¿una influencia del reino o una influencia de Satanás, ¿no? Entonces, somos influencia y todo parte, yo creo que de la familia, del discipulado, del poder. Si no empezó de la familia, pues es muy difícil que lo hagamos en la iglesia, ¿no? Así es. Entonces, pues Dios nos quiere, yo creo que llevar a nosotros y a los que nos están escuchando de menos a más, ¿no? Sí, de gloria en gloria. Bien, pues gracias por escucharnos, a los que nos están escuchando. Así es. Vamos a ver
cuánto tiempo estuvimos hablando. Si es mucho, a lo mejor lo dividamos en dos partes. Pero esperamos que todo esto sea de bendición. No queremos que ninguno de nosotros sea reconocido en este lugar. El principal en recibir toda la gloria es Dios. Sí. Pero pues queremos compartir un poco de lo que estamos viviendo, de lo que podemos ver nosotros y motivarlos, ¿no? Por aquí decía Esli, que va a ser cada quien con este tiempo, que véanlo así, que es un tiempo libre, pero es un tesoro también tener este tiempo libre, la oportunidad de poder, y en vez de subir tu historia y decir día 5 de la cuarentena y ya no sé, que ya no hay nada nuevo en Netflix. Estoy aburrido o algo así, entonces, ¿no? pues di, ¿por qué no lanzas este reto? Dices día 5 de mis días de oración, no de ayuno. Bueno, no ayunar 40 días. Pero pues quieres matar, bro. Pero también, o sea, si estás en la condición y te alcanza la fe para lograr. Pero puedes hacer de esto algo bueno, ¿no? Decir día 5 de cuarentena, Dios me habló esto, ¿no? O de reunirnos como familia, ¿no? Día 5 de cuarentena y día 5 de devocional como familia. Así es. Hacer algo bueno de esto y motivarlos a eso. Aprovechen este tiempo, chicos, acérquense a Dios, aprovechen que tienen este tiempo libre para buscar de Dios, y no hay nada de malo en distraerse también un rato. Si quieres ver videos, si quieres hacer esto, pero recuerda que en medio de todo eso primero es buscar de Dios, ¿no? Lo demás es, si tienes tiempo de sobra después de buscar de Dios y puedes distraerte un rato, pues no hay ningún problema. Y gracias a todos, a Carlos, a Esteban, a Esli. Vamos a tratar de volver a hacer esto y esperamos por ahí que nos puedan apoyar compartiendo, nos puedan apoyar. Y con un nombre, por favor. Con un nombre también, sí, si se les ocurre algo de cómo llamar esto. Pues nos despedimos. Cada quien, no sé si quiere decir algo para despedirse o... No, pues simplemente agradecerles por, si es que llegaron hasta el final del podcast, por llegar hasta el final. Lo estamos haciendo con mucha pasión, con mucho amor para ustedes. Y sí, ¿no? Pues repitiendo lo que dice Abiam, ¿no? Si tienen ahí alguna sugerencia para el nombre de este podcast, pues será bien recibida. Y también si tienen algunas sugerencias para ver qué podemos hacer en estos días de cuarentena, pues también ahí vamos a crear una página de Facebook o algo así para también poder hacer esto un poco más interactivo y también poder escuchar sus opiniones, sus puntos de vista y, por qué no, pues también algunas preguntas que quieran que por aquí respondemos. Pero pues por el momento es todo. Gracias. Pues si tuvieran algunas páginas o algo que nos pudiera apoyar también, porque yo creo que ahorita que están abiertos a todas las redes sociales o a lo que hay en internet, yo creo que hay recursos, ¿no? Bíblicos, hay recursos donde podemos estar también estudiando. Entonces yo creo que también pueden compartir eso, ¿no? Yo creo que hay algunas personas que tienen recursos, ¿no? Y que pueden compartirlo a las otras personas y no quedarse nada más, yo tengo esto, ¿no? Sino que poder compartirlo, y si lo pueden compartir, pues también estamos a sus órdenes. Igual agradecerles, como decía cada uno, por este tiempo que nos permiten. Si llegaron al final de todo este tiempo, se dan cuenta, sí son nuestras pláticas, inclusive hasta más largas, sí. Pero ya hace sueñito también, no se crean. Pues igual, apóyennos, como decía Salme, lo hacemos con pasión, queremos servir a nuestras generaciones, queremos servirles, queremos amarlos también, ¿no? Así como Cristo mostró su amor hacia nosotros en algún momento, nosotros también deseamos amarlos hasta ese punto y animarlos, ¿no? No se aburren en su cuarentena, hay miles de cosas. Quieren conocer un chisme nuevo, vayan a la Biblia y van a ir muchos, ¿ven? Y quieren una nueva historia, vayan a la Biblia, neta, se los aseguro, y van a aprender algo súper chido. Bendiciones, Dios les bendiga. Sí, gracias. Hasta luego.